Qué gusto poder saludarlos, estimados amigos y hermanos en Cristo. Clamo porque nuestro Padre Celestial nos bendiga y nos ayude a entender de mejor manera su santa palabra. El día de hoy, como en videos anteriores, veremos un nuevo tema, a mi juicio aclaratorio, tema que he denominado La fe se demuestra con obras. El tema se llama La fe se demuestra con obras. En el video anterior expliqué que la salvación no se puede obtener por medio de ninguna obra humana, sino que es una obra totalmente divina. Es Dios el que busca al perdido, es Dios el que le convence de pecado y es Dios quien a través de Jesucristo le da la salvación. En Efesios 2, 8 y 9, como vimos la semana pasada, la Escritura revela claramente que la salvación es por gracia y aclara que es por gracia para que nadie se gloríe. Es decir, para que nadie se pueda sentir orgulloso de ser salvo o de haber obtenido la salvación y ser hijo de Dios. Pero realmente, ¿sabe usted? Oiga la pregunta, ¿sabe usted por qué es que la salvación no puede obtenerse por medio de ninguna obra humana? Si no lo sabe, se lo explico con mucho gusto porque ese es mi objetivo. La salvación no puede generarse por medio de ninguna obra humana porque la función de la salvación es engendrar hijos de Dios. Lo voy a repetir. La salvación no puede generarse por medio de ninguna obra humana porque la función de la salvación es engendrar hijos de Dios. Y es obvio que del mismo modo que hijos suyos solo los puede engendrar usted, así también hijos de Dios, solo Dios los puede engendrar. Y los engendra por medio de su Santo Espíritu. Eso es lo que se revela especialmente en Juan 1, 12 y 13. En esa cita se lee lo siguiente. Y dice: mas a todos los que le recibieron, hablando de Jesucristo, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Oiga, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, de hombre, ni de voluntad de carne, de hombre, ni de voluntad de varón, dice, sino de Dios. En esta cita se revela claramente que los hijos de Dios no pueden ser engendrados por ningún medio humano, sino que son engendrados directamente por Dios. Esto nos aclara que la salvación como medio para engendrar hijos de Dios solo la puede hacer Dios. Del mismo modo que el ser humano no puede engendrar hijos de Dios, tampoco, por eso es que tampoco puede hacer obras que le den la salvación. Sin embargo, y contrario a esto, hay personas que aseguran que la salvación sí se puede obtener por medio de obras humanas, y no solamente por la fe como hemos estado estudiando. Y tienen como fundamento bíblico Santiago 2:24, en donde se lee lo siguiente. En Santiago 2:24 dice así: vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Lo voy a repetir. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Al analizar este versículo en forma aislada, oiga bien lo que estoy diciendo, al analizar este versículo en forma aislada,
que seguramente es lo que hacen muchos predicadores, da la impresión que el apóstol Santiago está afirmando que la salvación sí se puede obtener tanto por obras como por fe. Pero ese es el problema que tiene toda aquella gente que hace sermones de concordancia, donde muchos predicadores toman aisladamente la cita donde aparece la palabra que han buscado, y que en este caso lo más seguro es que buscaron la palabra obras. Y de ahí, sin tomar en cuenta los contextos, concluyen que Santiago está afirmando que la salvación se puede obtener tanto por medio de obras humanas como por medio de la fe. Sin embargo, al analizar correctamente, en el contexto anterior y en el contexto posterior de donde aparece este versículo, es fácil darse cuenta que Santiago no está afirmando que la salvación se pueda obtener por medio de obras humanas. Lo voy a repetir. Santiago en esa cita no está afirmando que la salvación se pueda obtener por medio de obras humanas. De ello, en Santiago capítulo 2, versículos del 20 al 25, que es lo correcto estudiar, se lee lo siguiente. Y dice: ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Muy bien. En esta cita o en este párrafo, al analizar el contexto anterior al versículo donde se lee que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe, es muy fácil darse cuenta que Santiago inicia afirmando que una fe sin obras, una fe sin obras es una fe muerta. Y eso es totalmente cierto. La verdadera fe se demuestra por medio de obras. Por eso es que esta enseñanza se llama La fe se demuestra con obras. Sí, la verdadera fe se demuestra por medio de obras. Por eso es que en el video anterior dije que la fe en Dios se demuestra reconociendo a Jesucristo como nuestro Salvador. Le cuento que actualmente hay personas que aseguran que creen en Dios, pero cuando se les pregunta si desean reconocer a Jesucristo como su Salvador, es común que respondan que no, y hasta en forma molesta dicen que no. Y algunos hasta dicen que no hay necesidad, ellos no tienen necesidad de eso. Esa fe en Dios que no reconoce a Jesucristo como su Salvador, es una fe muerta. Porque decir que se cree en Dios, eso es fe. Pero eso es solo un asentimiento mental. La fe en Dios se demuestra con una obra que es reconocer a Jesucristo como nuestro Salvador y ser obedientes a sus mandamientos. Precisamente por eso es que en el pasaje anterior que leímos, Santiago pone de ejemplo a Abraham y asegura que Abraham le creyó a Dios. Eso es fe. Abraham le creyó a Dios, pero su fe en Dios, Abraham la demostró ofreciendo a Isaac como sacrificio cuando Jehová se lo pidió. Con esto, Santiago no está diciendo que Abraham fue justificado por su obra, sino que con su obra, oiga bien, sino que con su obra Abraham demostró su fe en Dios. Santiago no solo afirma esto en el contexto anterior, sino también lo afirma en el contexto posterior al versículo 24, que es el caballito de batalla para muchos, ya que en Santiago 2:25 se lee que Rahab, la ramera de Jericó, al oír
acerca de los grandes milagros que había hecho el Dios de Israel allá en el Mar Rojo y en el río Jordán, creyó en él, en su corazón. Pero esa fe no bastó para que fuera salva. Lo voy a repetir. Rahab creyó en su corazón en Jehová, el Dios de Israel, pero esa fe no bastó para que fuera salva. Lo más seguro es que al igual que ella hubo muchos otros habitantes de Jericó que también creyeron en el Dios de Israel cuando oyeron aquellas grandes maravillas, pero no hicieron nada para demostrarlo, mientras que Rahab demostró su fe en el Dios de Israel escondiendo a los espías que envió Josué. Con esta acción, Rahab expuso su propia vida, pero ella ya confiaba que el Dios de Israel salvaría su vida. Debido a su fe demostrada en estas obras benefactoras, Jehová salvó la vida de Rahab. La obra de fe de Rahab fue tan importante que Hebreos 11:31 la incluye entre los héroes o heroínas de la fe. Con esto, Santiago nuevamente no está diciendo que Rahab haya sido justificada por haber protegido a los espías, sino que está diciendo que con esa obra Rahab demostró su fe en el Dios de Israel. Tuvo confianza en el Dios de Israel. Según Santiago, la verdadera fe siempre resulta en la demostración de buenas obras. Pero ya aclaramos que las obras humanas no salvan a nadie. Las buenas obras, dijimos, deben hacerse como un agradecimiento a la salvación recibida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Perdón que yo me ponga de ejemplo, pero no conozco a otro, ¿va? Pero esto que estoy haciendo es precisamente mi obra de agradecimiento a Jesucristo por la salvación recibida. Y yo no estoy haciendo esto con tal de ser salvo, sino porque soy salvo y quiero ayudar a otros a ser salvos e hijos de Dios. Es cierto que creer en Jesucristo nos da la salvación, pero la obediencia activa por medio de buenas obras demuestra que nuestra fe en Jesucristo es real, demuestra que es una fe viva. En general, el apóstol Santiago revela que la fe y las obras no pueden ir separadas. La teoría y la práctica no pueden ir separadas. La fe que está solo en la mente no es más que un asentimiento mental, pero esa fe no está completa hasta que no se convierte en obras. Cuando las palabras se pasan a las acciones, cuando de lo que pensamos pasamos a lo que hacemos. Finalmente, y para aclararlo, algunos creen que Santiago está a favor de las obras para la salvación, mientras que otros creen que el apóstol Pablo está en contra de las obras para la salvación. Pero realmente no hay ninguna contradicción entre ellos, ya que tal como vimos anteriormente, Santiago está a favor de las obras, pero para demostración de la fe. Y dice muy claro que para él una fe sin obras es una fe muerta. Mientras que es cierto que en Romanos 4 y en Gálatas 3, el apóstol Pablo revela que está en contra de las obras para obtener la salvación. Pero las obras a las cuales se opone el apóstol Pablo son las obras de la ley, específicamente la ley ceremonial judía con sus rituales tales como la circuncisión, las reglas dietéticas y el hecho de guardar el sábado como día de reposo y otras, ya que esas obras son las que diferencian a un judío de un cristiano. Muy bien, con eso termino este pequeño tema que espero que aclare algunas dudas y arribamos a las siguientes conclusiones. Primero, que las obras humanas no pueden generar salvación, ya lo dijimos varias veces, porque la función de la salvación es engendrar hijos de Dios. Y es obvio que hijos de Dios solo los puede engendrar Dios mismo, nunca un ser humano. Segundo, que en Santiago 2, del 20 al 25, el apóstol Santiago inicia afirmando que una fe que no se demuestra con obras es una fe muerta. Y eso es totalmente cierto. La verdadera fe en Jesucristo se demuestra por medio de obras, y la mayor obra es reconocer a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Tercero,
que actualmente hay muchas personas que aseguran creer en Dios, pero cuando se les pregunta si desean reconocer a Jesucristo como su Salvador, es normal que digan que no. Esa fe que no reconoce a Jesucristo como su Salvador es una fe muerta. Cuarto, que Santiago pone de ejemplo a Abraham y afirma que Abraham le creyó a Dios, eso es fe, pero que demostró su fe en él al ofrecer a Isaac como sacrificio. Pero no fue la obra, sino fue la fe la que justificó a Abraham. Quinto, que no hay ninguna contradicción entre el apóstol Santiago y el apóstol Pablo, ya que Santiago está a favor de las obras, pero obras como demostración de fe, mientras que el apóstol Pablo está en contra de las obras, pero en contra de las obras de la ley, tales como la circuncisión, las reglas dietéticas, el hecho de guardar el día de reposo y otras, ya que esas obras no son parte de la salvación cristiana y son las que diferencian al judaísmo del cristianismo. Muy bien, con esto finalizo este tema. Le animo a que lo repase, a que lo juzgue, que juzgue cada cita en su Biblia, que la estudie. Y si no se ha suscrito, suscríbase para que cada lunes le llegue un pequeño estudio como este. Y si Dios así lo permite, nos vemos el próximo lunes.